Ahora veamos entonces un resumen rápido de todas las reglas. Y vamos a anexar algunas que nos faltaron. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo la derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas. Si yo tengo una constante que multiplica una función, su derivada, esa constante sale de la derivada. Regla del producto. Si yo tengo f por g, entonces su derivada, ¿qué va a ser? Derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Si yo tengo, ojo, la función 1 sobre f, la derivada de 1 sobre f va a ser igual a menos la derivada de la función sobre f al cuadrado. Acá, de acá es donde sale por el por qué es elevado al cuadrado. Si yo tengo la derivada de un cociente, f sobre g, entonces me queda derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Recuerden que el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea que g debe ser diferente de 0. Regla de la cadena. Ojo. Si yo tengo una función compuesta, vamos a ver más adelante que puedo derivar, o sea, si yo tengo la función f o g, la derivada va a ser la derivada de la de adentro compuesta con g por derivada de la de afuera. ¿Ok? Derivadas de funciones simples. Derivada de una constante, ¿qué me da? 0. Derivada de x, ¿qué me da? 1. Derivada de c por x. C, es como si yo sacara la constante, la c la sacara de la derivada, y derivada de x me da 1, entonces c por 1, c. Derivada de x a la c, me queda cx a la c menos 1, donde x a la c y cx a la c menos 1 se encuentran definidos lógicamente. Derivada de cx a la n, ¿qué hago? N multiplica con c, entonces me queda cn, y al exponente le resto, a n le resto 1. Derivada del valor absoluto de x es igual a x sobre valor absoluto de x, siendo x diferente de 0. Derivada de 1 sobre x, me queda, es lo mismo que tener x a la menos 1, ¿sí o no? Entonces multiplico menos 1 por 1, menos 1, y a menos 1 le resto 1, ¿qué me queda? Menos 2, entonces la derivada de 1 sobre x me queda menos x a la menos 2. En otras palabras, menos 1 sobre x2. Derivada de 1 sobre x a la c. Ojo, es como si pasara el c arriba, entonces me quedaría x a la menos c. Y procedo a la derivada normal, entonces ¿cómo quedaría? Menos c por 1, menos c. X, y a menos c le resto 1. Entonces, ¿esto cómo pasaría al denominador? Cambiaría de signo el exponente. Entonces lo mismo que tener, ojo, menos c sobre x a la que, a la c más 1, porque cambió pasó de numerador a denominador, entonces ya el exponente cambia de signo. Muy bien. En otras palabras, mire que esto es lo mismo que una potencia, la raíz. Recuerden que la raíz es una potencia como una fracción. ¿Listo? Una potencia fraccionada. Entonces tengo que la derivada de raíz n de x es igual a 1 sobre n, raíz n de x a la n menos 1. Siempre y cuando x sea mayor que 0. Porque recuerden que para por ejemplo, cuando n vale, que es un par, las raíces de números negativos existen, las raíces pares de números negativos existen. No existen en los reales. Derivada entonces, esta es más simple, la derivada de raíz de x, ojo, es lo mismo que tener x a la 1 medio. Entonces multiplico 1 medio por el exponente, perdón, por el coeficiente que me queda, 1 medio. Y al 1 medio le va a restar ¿cuánto? Le resto 1. ¿Cuánto me queda? Menos 1 medio. En otras palabras, la raíz, la derivada de raíz de x es lo mismo que tener 1 sobre 2 raíz de x. Las mismas condiciones del anterior, siempre y cuando x sea mayor que 0.
la derivada de f de x a la n, la derivada potencia, ya la conocemos. Entonces, ¿qué hago? N que multiplica la función por x, ¿a qué? Por x a la qué? A la n menos 1. Al exponente siempre le va a restar 1. Derivada de las funciones exponenciales. Esa es una tabla que en últimas no necesito que lo memorice, sino que ustedes lo interpreten, lo conozcan. Si yo tengo acá derivada de c a la x, la función exponencial, ¿qué me queda? Ojo, c a la x por logaritmo natural de c. Ojo, que este puede entrar. Derivada de cualquier número a la x, ¿qué me da? Por ejemplo, de 2 a la x. Entonces me queda 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Derivada de a la x, ¿qué me da? A la x. Derivada de logaritmo con base c de x, ¿qué me queda? 1 sobre x logaritmo de c. En esta condición tienen que ser c mayor que 0 y diferente de 1. Derivada de logaritmo natural, ¿qué me da? 1 sobre x. Esa es de mucha aplicabilidad. Se utiliza en muchas ramas, en muchas ciencias, lo del logaritmo natural. Entonces es bueno que la vaya conociendo. La derivada del logaritmo natural, ¿qué me da? 1 sobre x. A lo mismo, ok, sí. Cuando yo voy a trabajar con x tiene que ser mayor que 0. Pero mira que si ya es valor absoluto, siempre va a ser mayor que 0. Entonces no va a necesitar la condición. Entonces, la derivada del logaritmo natural de valor absoluto es el mismo 1 sobre x. Pero ya no tiene condiciones, porque siempre va a ser mayor que 0. La derivada de x a la x. O sea, si tengo, cuando x vale 2, 2 a la 2, 3 a la 3, 4 a la... La derivada de esa función, ¿cómo es la derivada? Es igual a el mismo x a la x que multiplica 1 más logaritmo natural de x. ¿Listo? Vamos a las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada del seno de x, ¿a qué es igual? Coseno de x. La derivada del coseno, menos seno de x. La derivada de tangente, secante cuadrado de x. Y si usted aquí aplica, también puedes aplicar la trigonometría y puedes convertir secante cuadrado de x, ¿en qué se convierte? En 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Ok. Y también, y secante cuadrado de x también es que es igual. Otra identidad. A 1 más tangente cuadrado de x. O sea que la derivada me puede dar cualquiera de estos tres resultados, porque son iguales. La derivada de secante me da secante por tangente. La derivada de cosecante, menos cosecante por cotangente. Y la derivada de cotangente que faltaba acá era menos cosecante cuadrado. Estas son las derivadas de las funciones trigonométricas. Estas son las derivadas de las funciones inversas. Trigonométricas inversas. Estas son las derivadas de las funciones hiperbólicas. Estas son las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. ¿Ok?